Bien, bueno, hoy vamos a ver este tema que nos convoca, que son los parásitos, la parasitosis crónica, que muchas veces no la tenemos en cuenta a la hora de resolver problemas con nuestra salud. Lo más frecuente y que seguramente ustedes lo deben sentir es la inflamación. Esto de comer y terminar de comer y estar inflamadas, el cansancio también, de iniciar el día súper bien y no llegar a la noche, eh, alergias en la piel. Bueno, hay muchas cosas que se van tocando y que tiene que ver con esta raíz parasitaria, ¿sí? Hoy lo que les quiero traer es, para las que ya hicieron proceso conmigo, por ahí un repaso de las herramientas, un repaso de la información, que siempre viene bien, porque es bastante complejo hasta que uno entiende, ¿sí? Al principio parece que no sabemos muy bien por dónde vamos, y ahora es como que les traigo un poquito más de luz, más de claridad, para que vayan entendiendo los procesos que vienen haciendo. Para las nuevas, bueno, por ahí va a ser mucha info nueva. La idea es que vayan quedándose con, anótense palabras, conceptos, cosas, para que después al final hagamos todo este intercambio que nos va a enriquecer a todas. Bien, antes de arrancar, voy a leer el disclaimer, que es: esta masterclass forma parte introductoria del training en desparasitación. La información compartida tiene fines educativos y de divulgación y no reemplaza el diagnóstico, tratamiento ni el acompañamiento de profesionales de la salud. La información brindada no implica prescripción ni indicación terapéutica personalizada. Ante cualquier síntoma, patología o condición particular, se recomienda consultar con un médico o profesional de la salud. Cada persona es responsable de las decisiones que toma en relación con su salud. Bueno, no lo empecé a hacer al disclaimer por una cuestión de darle una estructura más formal a las charlas. Y para las que no me conocen, les traje una pequeña presentación. Mi nombre es Georgina Ríos, Geo Ríos, soy licenciada en nutrición y hace mucho tiempo que vengo estudiando salud humana, pero desde una mirada como más integrativa, ¿sí? No solamente ver la salud desde lo hegemónico, desde la academia, sino que ya hace varios años que vengo integrando distintas sabidurías. Por eso la información que van a acceder ahora es una información más integrativa, donde no vamos a ver alimentación, sino que vamos a ver también otras ramas que van enriqueciendo lo que es nuestra salud. Ya hace más de 10 años que me gradué, fue un largo camino hasta llegar hasta acá, porque primero estuve como muy disconforme con lo que estudié en la academia, entonces fueron muchos años de construcción y de empezar a andar otros caminos, ¿sí? Y en eso también fui yo aplicando un montón de estos procesos, porque también pasé por muchas cuestiones a nivel física y una de mis patitas más débiles siempre fue la parte digestiva. Así que también sé lo que se siente estar inflamada, sin energía, con alergias y no entender o no, que nadie te pueda dar una respuesta. Y de ir en médico y que nadie te dé una respuesta. Entonces acá hay un camino, que después la invitación es que ustedes lo transiten a este camino y vayan registrando, como siempre digo. Bueno, algo que veo constantemente es esto: la inflamación, el cansancio, los problemas digestivos, los problemas en la piel. Ya cuando hay temas en la piel es porque ya la parte intestinal está, está bastante complicada. La niebla mental. ¿Qué es la niebla mental? Esa sensación de que me cuesta como llegar a las palabras. Por ahí suele suceder tipo después de trabajar, a lo último, o a la tardecita o a la siesta, esa sensación de que no tenemos claridad en nuestra mente, de que nos cuestan por ahí algunas palabras,
estamos medias lentas. La ansiedad y el cambio en el estado anímico, la depresión también tiene mucho que ver con, y todos estos cambios anímicos, con todo nuestro equilibrio de nuestros microorganismos. ¿Qué pasa? No hay respuestas claras, o sea, estamos con todos estos síntomas y muchas veces vamos al médico, nos hacemos análisis y los análisis nos dan perfectos. Y decimos, pero ¿por qué me da perfecto esto si yo me siento de esta manera? Hay algo que no estaría cuadrando. Entonces hoy le vengo a traer otra mirada que muchas veces se deja por fuera de la conversación médica, o a lo sumo te pueden dar un desparasitante, una pastilla y te mandan a tu casa, pero no sería la solución más óptima. Lo que vamos a ver hoy en esta clase, vamos a definir qué es la parasitosis crónica, señales y síntomas del desequilibrio para que ustedes también vayan haciendo como una checklist y se vayan sintiendo. ¿Cómo ingresan estos microorganismos a nuestro cuerpo? Esto es re importante, porque por ahí estamos obsesionados con desparasitarnos y nos olvidamos de la fuente de contaminación. Así que les traje también para compartir eso para que estemos atentas. ¿Cómo puedes sostener la parasitosis crónica, la inflamación y la fatiga? O sea, ¿qué conexión hay en la parasitosis con la inflamación y la fatiga? Los errores comunes al intentar desparasitar de manera autodidacta y cómo recuperar el equilibrio de manera natural. Vamos a ir viendo esos puntitos. Recuerden de ir registrando, anotando lo que les llame la atención y al final hacemos las preguntitas. Bueno, estos bichos así de feos son. Estos son imágenes de parásitos bajo el microscopio, ¿sí? Son horribles, y yo digo, si tenemos toda esa carga parasitaria, imagínense también nuestro humor. No tienen cara de estar muy felices esos bichos, ¿no? Vamos a definir esto. La parasitosis crónica es la presencia prolongada de parásitos en el organismo que logran mantenerse en el huésped, o sea, en nuestro cuerpo, durante meses o años, interactuando con la microbiota. Ahora vamos a ver qué es la microbiota. Y nuestro sistema inmunológico. No siempre genera síntomas agudos, o sea, no siempre vamos a tener como los síntomas así a flor de piel, como les suele pasar a los niños. En los niños se ve más la parasitosis, se los puede observar más porque se vuelven más irritables, les pica el cuerpo, tienen pesadillas a la noche, son algunos síntomas que en los niños se puede ver claramente. Nosotros, como tenemos cuerpos más grandes, hay más diversidad microbiana, por ahí están más solapados los síntomas. Entonces, como todos esos síntomas pueden contribuir a inflamación, al desequilibrio de todos los microorganismos que tenemos nosotros y alteraciones digestivas, ¿sí? Lo que más pueden sentir. ¿Por qué? Porque el ecosistema interno se rompe, ¿sí? Cuando yo hablo de microbiota, ecosistema, también puedo hablar de microbioma. Todas estas palabras se van relacionando y hablo de los billones de seres que habitan en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es 10% células humanas, 90% bacterias, hongos, virus, arqueas. Y dentro de ese 90% también están los parásitos. ¿Qué pasa? A todo esto lo llamamos microbiota, ¿sí? A los microorganismos más todo su compuesto genético es el microbioma. ¿Por qué les traigo esto? Porque en realidad el equilibrio de todos esos microorganismos hace a que nosotros tengamos una salud impecable, ¿sí? Que no nos enfermemos, que nuestro sistema inmune esté muy bien, que nuestras hormonas también estén en equilibrio, que nuestro sistema nervioso esté en equilibrio, porque los microorganismos segregan neurotransmisores, serotonina, dopamina, todo para que nuestro estado de ánimo esté bien
también estos microorganismos están ahí, ¿sí? Por eso es como un nuevo paradigma de entendimiento de nuestro cuerpo. A veces pensamos, bueno, qué sé yo, no sé, me siento tengo depresión. Voy al psiquiatra, me medico. Y tal vez la solución sea empezar primero la terapia, ¿no? Para ver de dónde viene eso, pero también ver cómo estoy comiendo, con qué me estoy nutriendo, cómo estoy durmiendo, cómo gestiono mi estrés, porque todo eso impacta en la microbiota. Enfermedades autoinmunes, la obesidad, la inflamación, otra vez la inflamación crónica, y las enfermedades autoinmunes, que hoy en día son súper frecuentes, un hipotiroidismo de Hashimoto, que la mayoría de los hipotiroidismos diagnosticados son Hashimoto, que es autoinmune, y que tiene esta conexión también con todo este equilibrio microbiano y la salud de nuestro intestino. Entonces es súper importante que cuidemos a nuestra microbiota para que esté todo en equilibrio. O sea, ¿qué factores afectan? El estrés, la mala alimentación, los tóxicos ambientales, el exceso de antibióticos. O sea, si pueden evitar consumir antibióticos, sería lo ideal. O simplemente una vida desvinculada de la naturaleza. Esta falta de exposición a la naturaleza, que es lo que también nos nutre, ¿sí? Y acá les dejo esta pregunta en base a esto, ¿no? A los factores que afectan, cómo está tu microbiota. Acá no les agregué, pero otras cosas, a ver si está en la otra pantalla, no me acuerdo. Otra cosa que influye en la microbiota es nuestra historicidad, o sea, cómo fuimos, si nacimos por parto natural o por cesárea, si durante nuestra infancia nos dieron mucho corticoide o muchos antibióticos, por ahí los niños se enferman y cuando éramos niños tal vez nos dieron mucho corticoide o muchos antibióticos, y todo eso va dañando a esos microorganismos. Recuerden, somos 90% de bichos, ¿sí? Entonces es mucho microorganismo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de esta manera, que en realidad el cuerpo, las células de nuestro cuerpo, más el microbioma, más todos estos seres, a todo eso se le llama holobionte. Una palabra nueva ahí, holobionte, con H. Entonces, tenemos que pensarnos como lo que somos, como estos seres más nosotros, a la hora de hacer intervenciones también en nuestra salud. Y a la hora, sobre todo, de desparasitar. Porque ahora podemos ver, tal vez, hay mucha información sobre los parásitos, o por ahí hay muchos protocolos para hacer, tal vez ya hicieron varios, y en realidad, cuando nosotros nos repensamos, el parásito tiene una función en nuestro cuerpo también, o sea, no es que nuestro cuerpo tiene que estar libre total de parásitos, tenemos que tener, pero tiene que haber un equilibrio entre parásitos, hongos, virus, arqueas, bacterias. Las bacterias siempre van a ser las que más cantidad tenemos. Algunas teorías dicen que son los virus, teorías que no están dentro de la academia. Pero bueno, virus, bacterias. Y tenemos que buscar ese equilibrio. Vamos a ir viendo ahora cómo vamos a buscar ese equilibrio. Esto es lo que les decía, o sea, son feos. Esto es medio, no crean que está así su intestino, por favor, ¿sí? Es como una imagen que por ahí se la suele ver en las redes y sí puede pasar en una persona que esté ultra mega parasitada, pero por lo general en el común no pasa tanto. Sí, por ejemplo, puede pasar en poblaciones eh, donde hay parasitosis endémica, ¿sí? Bien, esto cuando se desregula causan muchos problemas. Vamos con los síntomas y las señales que pueden indicar un desequilibrio de nuestra microbiota, de estos microorganismos, y en ese desequilibrio ¿qué pasa? Se desequilibran los microorganismos y ¿quién toma fuerza? Los patógenos, los hongos y las bacterias. Por eso, perdón, los hongos y los parásitos.
Por eso a veces pasa que empezamos a desparasitar y se activan las cándidas. Las que tuvieron cándida en algún momento arrancan a desparasitar, ¡pum!, le aparece una cándida así. Y en realidad porque se empezaron a mover todos los microorganismos y se empiezan a acomodar. Un proceso de desparasitación también ayuda a eliminar cándidas. Pero las cándidas son más jodidas, porque son hongos y forman micelios, se meten en la piel. La cándida se mete en nuestro tejido, por eso es difícil sacarlos. Bueno, son un montón de signos y síntomas. Dentro de lo que es digestivos, dolores, náuseas, gases, inflamación, cambios en el apetito, a veces tengo mucho hambre, a veces no tengo nada de hambre, heces con mucosidad o con olor fuerte. En la piel puede haber erupciones, puede haber eczema, picazón en la zona anal, en la vulva, en las orejas, en los oídos. Sobre todo en luna llena pasa de que los parásitos se activan porque tienen como todo su ciclo de reproducción y en la luna llena bajan al intestino y ponen los huevitos, los parásitos, y ahí hay un movimiento de microorganismos. Para que se presten atención. O sea, les dejo esto para que se presten atención, día de luna llena, cómo se sienten. Hace unos días fue la luna llena, que estuvo bastante intensa. Cuando yo digo bajan, es porque el parásito no solo está en el intestino, sino que el parásito forma parte de tejidos también. Puede estar en el corazón, en el pulmón, en el hígado y en el cerebro también. Por eso, por ejemplo, podemos tener síntomas como irritabilidad, ansiedad, cambios de humor, problemas para dormir, despertares nocturnos, levantarme a las 3, 4 de la mañana, tener pesadillas. El bruxismo, el rechinar los dientes, también tiene que ver con parasitosis. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Y después, el deseo intenso de comer azúcar, mal aliento, también como un aliento, no me sale la palabra, pero bueno, es como el mal aliento, ¿sí? Y que no se va, me cepillo los dientes, me hago cosas y tengo mal aliento. Esos son microorganismos desregulados. Inflamación en los ganglios linfáticos también puede aparecer. Y anemias recurrentes, por más que coma bien, tengo anemias. Los parásitos se alimentan de todos los nutrientes que nosotros comemos. ¿Sí? Primero se los comen ellos, después nos dejan el resto a nosotros. Por eso siempre digo, hay gente que se suplementa con un montón de cosas y les está alimentando el parásito. O sea, si no se desparasitan primero, todo suplemento que vos consumas, los primeros que se van a alimentar van a ser ellos y después te van a dejar el resto. Pérdida o aumento de peso. Puede pasar las dos cosas, de perder peso o aumentar. Y dolores en las articulaciones también a veces pasa. Y después hay toda una teoría, que es la teoría parasitaria del cáncer, que esto es algo viejo, pero es algo nuevo, y ahora hace un tiempito salieron unos documentos desclasificados de la CIA, donde decía que el cáncer tenía un origen parasitario. Se estima que no todos los cánceres son parásitos. Hay veces que se confunde el tumor con sacos de parásitos, porque los parásitos no es que están sueltitos, sino que van formando como sus propias colonias. Y hay veces que se confunden tumores en realidad con nidos de parásitos. Pero acá hay un montón de teorías. A mí siempre me gusta como ir investigando, viendo, ¿no? Obviamente que no todos los cánceres tienen que ver con esto, pero sí el parásito. ¿Qué hace? El parásito hace que nuestro sistema inmune se altere, ¿sí? Se activa demasiado y se debilita. Entonces, con un sistema inmunológico debilitado,
es más fácil, digamos, que estas células puedan proliferar, ¿sí? Es como, yo siempre hablo del terreno, nuestro terreno biológico. Imagínense como el terreno de un jardín. O sea, si el jardín está súper contaminado, la maleza crece, es más fácil que crezcan nidos, por ejemplo, eh, de hormigas, ¿sí? Entonces, mientras más contaminado esté nuestro terreno, va a ser más fácil que se desregule nuestro cuerpo. Bien, eso en cuanto a signos y síntomas. Hay veces que se chocan algunas cosas con otras cosas más profundas, pero mi invitación siempre es que cada uno de ustedes pueda ir empezando a cambiar sus hábitos y vaya haciendo el registro de cómo se siente el cuerpo. Cuando empezamos a cambiar nuestra alimentación, a incorporar plantas, que ahora vamos a ver también cómo vamos a hacer eso, y cuidar este jardín que tenemos, ¿sí? Porque no hay nada de malo con comer alimentos que por ahí alimentan al parásito, como un helado o unos bizcochitos o el arroz que alimenta a los parásitos. No hay nada malo con consumir eso. El tema es que nuestra base sea azúcar, harinas, alcohol de alimentación. Y hay veces que no nos damos cuenta, porque comemos en las tostadas a la mañana, al mediodía tal vez nos hacemos un arroz con verduras, a la tarde capaz que una banana con miel, y a la noche tal vez comemos una tarta. Y decimos, pero no está tan mal mi alimentación. Y si uno se pone a pensar, tenemos harina, tenemos arroz, tenemos azúcar, volvemos a tener harina. Entonces, ahora vamos a ir bien qué tipo de alimentación, pero es esto, como empezar a tener como más registro de lo que estamos, cómo nos estamos nutriendo, ¿sí? Y cómo ingresan a nuestro cuerpo los parásitos. Acá se tienen que dar dos cosas. Primero, el ingreso del parásito a través de las cosas que vamos a ver ahora. Y segundo, la debilidad de nuestro sistema inmune. Porque si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, por más que yo coma verdura contaminada con parásitos, alimentos, verduras mal lavadas, carnes o pescados crudos, pocos cocidos, ahí es una forma de incorporar parásitos a través de la alimentación. Si yo tengo el sistema inmune fuerte, si tengo un buen ácido para poder digerir, chau, se mueren acá. Pero ¿qué pasa? La mayoría estamos con problemas de acidez por falta de acidez, no por exceso de acidez, por falta de acidez, no digerimos bien los alimentos, y el sistema inmune ultra mega debilitado. ¿Por qué tenemos el sistema inmune debilitado? Por déficits nutricionales, por la parasitosis crónica que venimos acumulando y por todo el bombardeo de químicos que tenemos alrededor nuestro. O sea, desde el agua que tomamos, las cremas que nos ponemos, los desodorantes, la comida llena de cosas también. Entonces nuestro sistema inmune se va debilitando. A través del agua también pueden ingresar parásitos. ¿Qué pasa con el tema del agua? Por ejemplo, si tengo tanques, si en mi casa hay un tanque de agua y ese tanque de agua no le hago el mantenimiento, muchas veces ese tanque viene el agua contaminada y después el agua que nos tomamos. Por eso yo siempre recomiendo tomar agua filtrada, que ahí va a hacer que se reduzca la carga de microorganismos. Y si no tengo hoy para comprarme un filtro, hiervo el agua, ¿sí? Pueden hervir el agua, de paso le sacan el exceso de cloro que tiene el agua, y esa agua es la que pueden tomar, que va a ser mejor que el agua de la canilla sola. Manos sucias o mala higiene, mal lavada, eso también. Cuando vamos a algún restaurante, ahí también podemos correr riesgos. El contacto con animales, especialmente mascotas, si no las desparasitamos, o mascotas que están en el exterior.
transmisión de persona a persona, por convivencia cercana, relaciones íntimas o por compartir utensilios también puede pasar de contaminarnos con... por eso, cuando desparasitamos, lo ideal es hacerlo en familia. Si vivimos con alguien, que lo hagamos en comunidad, que estemos todos desparasitando, incluso nuestras mascotas. Cuando hacemos estos procesos de desparasitación, la idea es que hacerlos todos, porque si no, yo me desparasito, pero tengo el perro súper desparasitado, mi gata súper parasitada, y bueno, me voy a contaminar, ¿sí? Después los ambientes, suelos, arenas, ahí hay, en la arena sobre todo y en los parques de juegos, ahí hay un montón de huevitos y larvas de parásitos. Eso también, sobre todo para las madres que tienen niños. Los viajes. Cuando vamos a visitar países o regiones con menor control sanitario, ¿sí? Que no hay tanto control, sobre todo en lugares tropicales, eh, o por ejemplo en la India, son lugares donde hay mucha parasitosis, pero zarpada, o sea, si van a esos lugares, sí o sí, después del viaje, hacer una desparasitación. A mí me tocó atender pacientes que han ido a la India y cuando volvieron se sentían terribles y era por toda esa parasitosis que se casaron en ese lugar. Hay mucha mugre ahí. Y así pasa también en otras regiones donde no hay tanto control, donde tanto control sanitario. Ahí sí nos podemos cazar varios bichos, por eso lo ideal es desparasitar. Además también, cada vez que nosotros vamos a un lugar nuevo, ese espacio tiene su propio ecosistema de microorganismos. Cualquier lugar, o sea, no es lo mismo, imagínense esto, no es lo mismo la carga de microorganismos que hay en una ciudad, que hay en el campo o que hay en un lugar más tropical. O sea, todo eso tiene su diversidad de microorganismos y nosotros estamos en comunicación con los microorganismos de afuera y los de adentro, ¿sí? Los nuestros y los de afuera. Entonces, también cuando viajamos hay toda una época de adaptación a esa nueva información. Bueno, ¿cómo es la conexión acá con la inflamación, el cansancio? Les traje así como un poco resumido, pero lo que sucede es que hay un desequilibrio en nuestro ecosistema. ¿Por qué hay un desequilibrio en nuestro ecosistema? Por lo que les decía anteriormente, o sea, la alimentación que llevamos, la alimentación industrial. Ustedes imagínense que hace 100 años atrás, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, un poco más de tiempo atrás, eh, la comida era más natural. Lo que no se podía guardar en la heladera, porque a veces no teníamos, no existía la heladera, se fermentaban las cosas, ¿sí? La forma de conservación de los vegetales, de la leche, era fermentando. Entonces ahí ya había microorganismos que iban nutriendo nuestro cuerpo a lo largo de los años y cuando aparece toda la comida más ultraprocesada, se fue perdiendo como esa diversidad microbiana. Entonces, al perderse esa diversidad dentro de lo que nosotros comemos, vamos perdiendo nosotros también microorganismos. ¿Qué pasa? Al perder microorganismos, ahí es donde los patógenos van proliferando y van ocupando espacio. Acá hay una conexión que siempre lo traigo también a modo de difundir y que lo puedan entender también. ¿Por qué aumentó tanto la tasa de autismo en estos últimos años? O sea, el autismo se disparó muchísimo en estos últimos años. Y una de las teorías es la parasitosis, que viene de la mamá, que transmite al niño cuando van a nacer. Por eso es súper importante antes de gestar, preparar el terreno,
acomodar el terreno, limpiar antes de poder gestar, para poder evitar después el desequilibrio del mismo de nuestros hijos, porque lo transmitimos. Hay una conexión ahí de parasitosis, también hay otros factores que influyen, obviamente no es solamente esto, pero es súper importante ahí, y es más, hay muchas mamás que hacen procesos de desparasitación con sus niños y sus niños empiezan a evolucionar, empiezan a hablar, a, a conectar, porque están desconectados, entonces empiezan a conectarse. Eh, por eso la importancia, lo importante que es esta información y lo importante que ustedes lo puedan entender, hacer y compartir. Yo creo que es algo que para que sigamos viviendo y no nos tomen los parásitos. Bueno, cuando tenemos todo ese desequilibrio, se irrita la mucosa intestinal y eso genera la inflamación. O sea, nuestro intestino tiene como, les hago así con las manos porque tienen como pequeños vellos así, y eso se va, cuando hay irritación, se va abriendo y se genera lo que se llama la permeabilidad intestinal, que son como fisuras en el intestino. eh, y ustedes imagínense un intestino con parásito, con las fisuras, y le seguimos dando cosas que no está bueno, y es ahí donde nos inflamamos, donde se genera esa inflamación. Y a partir de ahí, todas las enfermedades que pueden ir asociadas, como les decía hoy, un hipotiroidismo de Hashimoto, una enfermedad autoinmune, desequilibrios en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores, y activación del sistema inmunológico. O sea, cuando tenemos esta permeabilidad intestinal, se activa el sistema inmune y ahí tenemos lo que les decía, la fatiga, la inflamación, las alteraciones en el sueño también. Bien, vamos con algunos errores a la hora de desparasitar. No es tomar aceite de orégano, nada más. Sí, tenemos que tener un foco, un protocolo, organizarnos, porque pasa también de que por ahí se ponen a tomar 2 millones de suplementos y el fin de semana se comen una pizza o el plato de ravioles. Entonces, si desparasitan y se ponen como foco 1, 2, 3 semanas para arrancar, pero lo ideal es que lo hagan de 1 a 3 meses, sobre todo si nunca hicieron un proceso para desparasitar. No es que vamos a recuperar el equilibrio así nomás, vamos a tener que meterle varios meses. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro cuerpo, activar la digestión, tenemos que abrir nuestros órganos enmuntorios, nuestros órganos de eliminación, ¿sí? Si yo no trabajo mi hígado, ¿sí? Si yo no me ocupo primero del hígado, de los intestinos, no me aseguro de ir todos los días al baño, eh, y empiezo a tomar el aceite de orégano con mi terreno contaminado y colapsado, ahí es donde aparecen todos los signos y síntomas de la crisis curativa, y muchas veces peor, porque al no tener esa capacidad para eliminar, eh, puede quedar alguna toxina, recircula y el parásito se queda por ahí nomás, ¿sí? Entonces, primero me ocupo de arrancar a tomar plantas amargas, por ejemplo, para el hígado, una carqueja, un cardomariano, eh, y obviamente acompañarlo con la alimentación. O sea, ya desde el principio, cuando yo siento que estoy para pasar cuando me siento un poco más livianita, ahí recién arranco con los desparasitantes. Vamos a hacer el paso a paso más adelante. Ahora vamos con los errores, nada más. Esto, desparasito y no preparo el terreno. Uso protocolos muy agresivos que terminan irritando el intestino. Por ejemplo, lo que les decía, tomar un desparasitante de farmacia sin estrategia o usar antiparasitarios naturales sin un protocolo claro.
arrancar con el orégano a full. Lo traigo el orégano porque es lo que más se conoce y es lo que más de moda se puso y es re fuerte. Para mí el orégano no va primero, o sea, hay otras cosas que podemos hacer primero, si nunca hicimos. Em, Además también el orégano tiene compuestos químicos naturales, como el carbatrol, por ejemplo, que, y usted imagínense que todo lo que consume pasa por el hígado, entonces si ya vienen con el hígado saturado de alcohol, de harinas, de mala alimentación, y incorporan un suplemento natural que tiene que pasar por el hígado, la van a pasar mal, sí o sí, sí o sí. Hay otros protocolos para desparasitar que son súper extremos, que por ejemplo a base de jugos, eh, y son muy extremos porque te dejan tirada en la cama sin poder hacer nada, digamos. ¿Y qué pasa después? Después, como no afianzamos hábitos, no acomodamos bien toda nuestra microbiota, no se genera un cambio real y un reequilibrio real. O sea, si ustedes quieren desparasitar realmente y equilibrar su microorganismo, no lo van a hacer en 7 días. Ni ahí. O sea, ninguna desparasitación de 7 días va a ser eficiente. Lleva un poco más de tiempo y más de paciencia. Pasa que vivimos en un mundo donde queremos todo rápido, que se solucione ya todo. Y no se dan cuenta que llegaron acá, hasta acá, por 20, 30, 40 años de desregulación. Entonces no lo van a resolver en 7 días. Bueno, esto, pensar que tenemos que matar a los parásitos y nada más, y no equilibrar el ecosistema, hacer depuraciones sin acompañamiento y sin hábitos adecuados, sin acompañarlo con la alimentación. Otra cosa es parasitar en un momento de debilidad o de alto estrés fisiológico. No se desparasita en cualquier momento. Tenemos que estar predispuestas a mover todo esto, que muchas veces se mueven muchas cosas emocionales. No es que, desparasito y voy a estar re bien, va a estar todo bien. No, a veces arranco a desparasitarme y me separo de la persona con la que estoy conviviendo, me mudo de lugar, se pasan cosas en nuestro exterior también. Y otra cosa, si estoy enferma, no voy a desparasitar porque es todo un movimiento. Voy a dar prioridad a recuperar mi salud primero, fortalecer mi sistema inmunológico primero, después desparasito. Si estoy embarazada, no desparasito, ¿sí? Ya está. Si estoy embarazada, me enfoco en alimentarme bien. Si estoy amamantando, puedo desparasitar, pero muy suave, muy, muy, muy suavecito, sin hacer grandes cosas, con pocas herramientas y siempre foco en la alimentación. Y otra cosa de los errores es que no considerar la carga de metales pesados, ni el proceso de quelación. Si yo desparasito, tengo que sacar los metales pesados, quelar, van las dos cosas a la par. ¿Qué pasa? El parásito se alimenta de los metales pesados, o sea, el parásito está rodeado y tiene en su interior metales. Metales que me los pesco del utensilio de cocina con el que cocino, el aluminio que me pongo, el desodorante, bueno, todos los metales que voy acumulando, si tengo amalgamas también en las muelas, todos esos metales están en nuestro cuerpo y los parásitos se encargan de acumularlos. Cuando yo tomo aceite de orégano, re pesado el aceite de orégano, cuando yo tomo aceite de orégano, el parásito se muere y todos esos metales empiezan a circular en nuestro organismo. Entonces ahí yo tengo que hacer el proceso de quelación. A ver si les puse. Más adelante les digo de cuáles son los quelantes, ¿sí? Acá vamos a ver cómo recuperamos ese equilibrio de manera natural, ¿sí? Primero, súper importante, reducir la fuente de contaminación.
de todas esas cosas que nombré al principio, ¿qué es lo que puede llegar a estar contaminándome hoy? O sea, me puedo hacer esa pregunta. La mía, por ejemplo, son mis animales. Yo tengo 2 gatas, vivo con las gatas. Eh, entonces, cuando me desparasito, las desparasito. Esto de crear una cultura familiar, que ya sea parte del aprendizaje que tenemos en la familia, y tener en nuestra alacena productos antiparasitarios, desde el ajo hasta el clavito de olor, o las semillas de calabaza, o las semillas de papaya. O sea, hay un montón de alimentos que son para desparasitar que los podemos usar todo el año. ¿Sí? No esperar a hacer el proceso de desparasitación, sino todo el año para mantener este ecosistema. Y lo ideal es mínimo 2 veces al año. En realidad, mínimo 1 vez al año para desparasitar. Si se van a dar cuenta cuando arrancan con este camino y desparasitaron bien 1 vez, se van a dar cuenta cuando están parasitados otra vez porque arrancan a tener más inflamación, la digestión medio que se traba, empiezan otra vez esos apetitos. Entonces, lo ideal es desparasitar con los cambios de estación. En realidad, en cualquier momento, pero para ordenarse, ustedes y también como los parásitos tienen como su ciclo evolutivo, lo ideal es por ahí hacer una desparasitación en el otoño y en la primavera. Son como los momentos que están mejor para desparasitar. Por ahí en el verano es más para reconstruir, lo mismo que en el invierno. O sea, en invierno sobre todo para reparar el cuerpo, para nutrirnos, para comer cosas densas nutricionalmente. Vieron que el invierno es calorcito. Entonces, comer cosas así calientes, podemos usar el invierno para reparar nuestro cuerpito, otoño, primavera para depurar y el verano también para nutrirlo. Y ahora sí vamos con el paso a paso. Yo después de esto les voy a compartir una guía, Carmen, con el paso a paso para que lo tengan ahí. Pero sí se pueden ir anotando algunas cositas como, porque va a ser bastante info, entonces, como para ir aclarando el paso a paso. Lo primero era el primer paso de esto de abrir los órganos enmuntorios, ¿sí? Abrir nuestro cuerpo, o sea, predisponernos a sacar la toxicidad de nuestro cuerpo. Acompañarlo con una alimentación limpia, que vamos a ver también que es una alimentación limpia, después incorporar las plantas, los suplementos antiparasitarios, suplementos de vitaminas, de minerales también podemos usar para apoyar a nuestro sistema inmune, sobre todo, porque está bueno de que a la par de la desparasitación el sistema inmunológico esté fuerte y podemos apoyarlo con algunas vitaminas. Cuando terminamos de hacer todo, podemos hacer un ayuno profundo de 72 horas. A ver, si nunca hicieron un ayuno, no vamos a pretender hacer un ayuno de 72 horas. Esto también se entrena. O sea, primero ayuno 16, después ayuno 20, 24, 48, hasta que llegó a las 72. El ayuno no es para todo el mundo, ¿sí? Esto depende también de cómo esté su metabolismo de base. ¿Cómo hacemos para abrir nuestro cuerpo? Primero, podemos acompañarnos con plantas amargas sobre todo, que van a trabajar sobre el hígado, como una carqueja, que acá ya varias han tomado, carqueja, cardo mariano, por ahí el cardo mariano es más amable. Si están muy parasitadas y con mucha carga tóxica, no la van a soportar a la carqueja. Después la van a amar, pero al principio no la van a soportar. Por eso por ahí es preferible arrancar con un cardo mariano que es más suavecito y después incorporar la carqueja. Eso en cuanto a plantas. Después podemos acompañar con otras cosas que son más físicas, como hacer ejercicio, pero ejercicio cardiovascular, ejercicio que me haga transpirar. A través de la transpiración nosotras eliminamos toxinas,
El sauna, el calor, también nos ayuda a eliminar toxinas. Y después ya tenemos las purgas y el lavaje colónico. Purgas que se hacen, por ejemplo, con el sulfato de magnesio, que se toma una dosis de sulfato de magnesio y la purga es irnos por el inodoro literal. O sea, ahí sí se limpia todo lo que es el colon, que está buena la purga para hacerla antes o en el medio, si estoy con mucha crisis curativa y puedo hacer una purga. Y el lavaje colónico sería como lo ideal. Sobre todo si ya hicieron un proceso de desparasitación y quieren volver a hacer uno más profundo, hacer un lavaje colónico. Esto no todos tienen acceso porque no en todos los lugares hay espacios para hacer lavajes. Si no, se pueden hacer algo más casero, que es un enema, que venden las bombitas para hacer enema, la que se anima a hacerse el enema. El lavaje colónico es, por si no conocen, es una terapeuta colónica que tiene un espacio con una camilla, donde te tenés que recostar en esa camilla, y te ponen una canícula en el ano y te pasan agua, son 20 litros de agua que te pasan por el intestino y el colon, un montón. Son 20 minutos, creo, media hora, donde ahí sale toda la basura acumulada de años que tenemos. Podemos tener de 2 a 14, ay, no me acuerdo, no quiero decir cualquier pavada, pero era algo de 2 o de 7 kilos, después les digo bien, pero eran muchos kilos de materia fecal vieja en nuestros intestinos, ¿sí? Sobre todo si soy de las que no voy nunca al baño, imagínense ahí la traba que hay. Y esa traba que sentimos en nuestro intestino, en nuestro cuerpo, también es en nuestra vida, chicos. La vida empieza a fluir cuando nosotros hacemos que esto se empiece a drenar y a fluir, ¿sí? Eh, Esto se los recomiendo para que lo tengan presente, porque las depuraciones, yo siempre explico, son como capas de cebollas también. Nosotros podemos empezar a sacar primero las capitas de afuera, modificar nuestra alimentación, a incorporar una plantita, pero después cuando nos queremos ir más profundo, podemos aplicar esto, el lavaje colónico, las purgas, como decir, bueno, estoy lista para ir un poquito más profundo. Porque es una práctica, ¿sí? Por eso yo hablo del training, es un entrenamiento, como cuando voy al gimnasio y levanto una pesa de 2 kilos al principio y después termino levantando 20. Lo mismo pasa acá. Al principio me cuesta no comer el pancito con la comida, después ya se van a dar cuenta que no lo necesitan, pero es un entrenamiento que les lleva tiempo, ¿sí? Y paciencia. Y también es como mucho cambio de mentalidad, o sea, tienen que cambiar la mentalidad. La comida viene con mucha carga emocional, cultural, de pertenencia también, es como que si yo no como eso no pertenezco. Entonces, hay mucha cosa ahí, intríngulis, entre lo que es la alimentación y la relación con el alimento. Eh, por eso también estos procesos es una invitación a mirarnos, ¿sí? A poder replantearnos ahí nuestra relación con la comida. Alimentación limpia. Eh, bueno, ahí no está tan limpio porque hay un queso. ¿Qué tenemos que sacar cuando estamos desparasitando? Lácteos, todos, absolutamente todos, sobre todo los industriales. Harinas, todas las harinas de arroz, harina de trigo, productos para celíacos, Intac, galletitas Intac, todas esas cosas, chao. Nada de harinas, nada de azúcar, nada que tenga azúcar, y alcohol, porque el alcohol también hace que nuestro hígado se enlentezca, ¿sí? Nada, también lo mismo, cero alcohol en lo posible. Eh,
Eso es como lo básico. Después entramos en los detalles. Por ejemplo, yo no recomiendo cuando desparasitamos, no recomiendo comer mucho cereal, tipo arroz, o fideitos de arroz, o todas esas cosas. Y legumbres tampoco. O sea, las legumbres tampoco. Y puede ser dentro de las legumbres el poroto mung, que es un poroto chiquitito verde que, que acompaña un poco a la microbiota, pero no para todos los días. Si llevo una alimentación vegana o vegetariana, me voy a sostener dentro de lo que es proteínas con algas, con hongos, huevos, ¿sí? Carnes, para las que comemos carnes, carnes con grasa, con la grasita también, palta, huevos, otra vez huevos, siempre huevos. Bien, ahí me preguntan por el azúcar, las frutas. Frutas muy poquitas, ¿sí? Eh, Cuando hacemos esta desparasitación, muy poquitas frutas, las que tienen menos contenido de azúcar, como frutos rojos, una manzana, que la podemos hacer en compota. La manzana háganla en compota, porque también va a ayudar a poder depurar, ¿sí? La compota hace que podamos ir bien al baño. Eso dentro de lo que es la alimentación. Una alimentación simple, en realidad, sin tanta cosa, más natural, ¿sí? Con mucha grasa, porque la grasa va a ser lo que va a sostener su sistema nervioso, porque tenemos que sostener nuestro sistema nervioso. Se van a dar cuenta cuando empiezan a desparasitar que el parásito manipula bastante. Entonces van a tener ganas de comer azúcar, ganas de comer, más apetito, más irritabilidad al principio. Después se calman, pero al principio no les gusta para nada que estemos haciendo esto. Entonces, la grasa les va a ayudar a atravesar esos momentos de ganas de comerse el mundo. O sea, si tienen mucha hambre, no coman algo dulce, sino no se coman una fruta, porque nada, no van a saciar ese apetito. Sí se pueden comer un churrasco con grasa, y la cocinan con grasa. Ahí sí, chau, cero hambre. O algo de palta y huevo. Entonces ahí van a saciar el hambre y van a dejar que sigamos haciendo la desparasitación. Eso respecto a la alimentación. Después, cuando nosotros acomodamos nuestro cuerpo, empezamos con la alimentación, ahí recién incorporamos las plantas y los suplementos. La plantita en realidad ya la podemos incorporar desde el día 1, pero muy suavecito y vamos aumentando dosis. Siempre todo de dosis mínimas a máximas. De planta se toma 1 litro de planta o una gotita por kilo de peso de las plantitas. Cuando hablo de planta, hablo, por ejemplo, de la artemisa, del suico, del paico. Plantas antiparasitarias o desparasitantes. Mi favorita es el suico, el suico y la artemisa. O sea, esas dos plantas son excelentes, sobre todo la artemisa. La artemisa annua, que es la que tiene más poder desparasitante, es excelente y trabaja en un montón de niveles, no solamente físico, también energético. Y es una planta muy femenina, ¿sí? Es una planta también que nos ayuda a nosotras las mujeres a, a depurar nuestro útero, ¿sí? A limpiar nuestro útero y reequilibra nuestro ciclo menstrual. ¿Sí? Por eso yo siempre recomiendo la artemisa, porque una planta que para mí es maravillosa para nosotras. Y como trabajo con muchas mujeres, siempre voy con esta. Los hombres también lo pueden tomar, pero bueno, nunca viene mal reequilibrar nuestro ciclo menstrual. Si no estamos menstruando más, igual equilibra nuestra energía la artemisa. Y después tenemos, estos son algunos suplementos, después hay un montón, pero por ahí los que yo más recomiendo y con los que más trabajo. El NIM, que puede ser en aceite, puede ser en polvo o las hojitas de NIM. En Argentina no se suele conseguir mucho, pero sí, por ejemplo, en México, en la India también hay mucho NIM.
Eh, y después tenemos el aceite de orégano, que es bastante fácil de acceder, el propóleo y la plata coloidal. Si nunca hicieron desparasitación, arranquen con el propóleo, porque es lo más suave. ¿Sí? Incluso pueden hacer un mes de propóleo y de artemisa y después cambiamos. Hacemos otro ciclo, otro mes de, de orégano o de plata coloidal. La plata coloidal es algo que no está tan médicamente, o sea, si ustedes se ponen a investigar un poco, es como la información que hay en internet te dicen que es malísima y que te vas a morir y bla, bla, bla. Y en realidad la plata coloidal es algo que se usaba y se vendía en las farmacias hasta no hace mucho tiempo, se sigue vendiendo en las farmacias, pero para usarlo tópicamente, porque es un antibacterial que es antibacterial. O sea, si yo me corto, tengo una herida, me pongo plata coloidal, chao, no, se me va a cicatrizar. Se usa mucho también la plata coloidal para hacer buches, entonces voy equilibrando nuestra microbiota bucal para, para la gatita, acá Vane, que puso, sí, para nuestros bichos también la plata coloidal es excelente. En vez de darle un desparasitante de la veterinaria, la plata coloidal le damos a nuestras mascotas. Pero no arranco con la plata coloidal, porque es re fuerte, ¿sí? Si estoy ultra mega parasitada y tomo plata, la voy a pasar mal. Progresividad, suavidad, registro. Incorporo una herramienta, registro, veo cómo me siento, bajo dosis, subo dosis, aumento. Todo eso es un laburito que lo van a hacer, es de ustedes, de cada una, porque no hay dosis universales, ¿sí? Esto es como, depende cómo está el terreno de ustedes. Y después los quelantes que les decía al principio. O sea, yo arranco a desparasitar y agrego una celita, una clorela, espirulina, cilantro, arcillas, las arcillas también, carbón activado. El ácido alfa-lipoico también entraría como quelante. Yo suelo recomendar tomar zeolita cuando hacemos estos procesos, que son unas gotitas que le pongo al agua y lo tomo. Lo ideal es el quelante, como ustedes imagínense que cuando el quelante arrastra metales, no lo voy a tomar junto a otro suplemento, lo tomo solo y para mí como el mejor horario es a la noche. Antes de irme a dormir me tomo unas gotitas de ceolita, 1 o 2 horas antes de dormir y chau. Por ahí si tomo magnesio a la noche, primero tomo el magnesio y después al rato tomo la ceolita, no tomo las dos cosas juntas. Cuando hacemos estos procesos a veces estamos tomando un montón de suplementos. Mi recomendación siempre es tomen los suplementos enganchenlos con hábitos que ustedes ya tienen. Qué sé yo, cuando se levantan, si se cepillan los dientes, bueno, después de cepillarse los dientes, arrancan a tomar los suplementos. Como háganse ese ritual también para poder acordarse, porque por ahí se olvidan también. Ok. Bueno, esas son herramientas de un primer nivel, como para empezar a ordenar el terreno. Y después tenemos, cuando ya atravesamos todo eso, repoblamos y todo y fortalecemos, cuando ya tenemos toda esa experiencia de lo que es desparasitar, ahí recién podemos pasar a la trementina, que la trementina es una herramienta más profunda. La trementina es una resina de pino que traje para compartírsela nada más. Ahora el objetivo de la clase de hoy no era hablar de la trementina, necesitaríamos otra clase aparte para hablar de la trementina. Sí, para que la conozcan a la medicina. ¿Qué decirles de la trementina? Para mí es la mejor. El protocolo es totalmente distinto a lo que estuvimos viendo, o sea, es otra cosa, va por otro lado, porque la trementina no mata a los parásitos, por lo tanto no tenemos que quelar metales. La trementina hace que el parásito salga de nuestro cuerpo, entonces tenemos eliminaciones. Ahí eliminamos a través de la materia fecal, a través de la piel. Puede ser que nos piquen las orejas también, que están saliendo los parásitos por todos lados. Eh, pero la tremen tenemos que tener nuestro cuerpo
y nuestro hígado sobre todo, ya con un laburito previo, ¿sí? Porque es una herramienta fuerte y necesita que nuestro cuerpo esté disponible para poder recibirlo a la medicina. Es resina de pino, ¿sí? Trementina, no el aguarrás. Hago esta aclaración porque a veces confunden y no es el aguarrás, ¿sí? No es la trementina aguarrás, es la trementina resina de pino, que se hace de una forma particular. No se suele conseguir mucho, ¿sí? Hay muy poquita gente que la mueve a la medicina acá. Y esto sí también tiene muy buenos resultados con los niños con autismo. También está, la tremen. Maravilloso. Bueno, y el ayuno profundo, que cuando terminamos de hacer todo esto, el ayunar también hace que nos desparasitemos. Eh, y lo ideal son estas 72 horas, que acá les traje este meme, dice, cuando empiezo a sentir la presencia de Dios en el ayuno, porque realmente cuando pasamos un umbral, ay, se me puso toda la piel de pollo. Cuando pasamos un umbral de ayuno, eh, hay un, hay un estado de conexión que entramos nosotros que es muy fuerte, es como un estado de conexión cuando estamos meditando muy, 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 muy profundo, eh, y la mente se aclara un montón, ¿sí? Porque no tenemos las interferencias del alimento, que el alimento tiene su propia energía, entonces nos está interfiriendo, y la interferencia de los microorganismos también, o sea, no hay interferencias. El ayuno profundo es solo, no se, no se hace, es solamente agua sola, ni siquiera lleva electrolitos. Hay algunos que hacen ayunos con electrolitos, con sal marina, o con magnesio, o con creatina. Em, pero en realidad como lo más fisiológico sería no incorporar absolutamente nada más que agua. Pero para eso, vuelvo a repetir, es un entrenamiento. Yo hice ayunos profundos de 50 horas, no llegué a las 72 todavía y vengo haciendo ayunos un montón y vengo haciendo depuraciones hace un montón, pero hay una barrera también fisiológica y mental que hay que atravesar que yo todavía no pude atravesarla. No tengo ganas tampoco de atravesarla, o sea, ya está, hice 50 horas, genial. No, tampoco la voy a hacer todo el tiempo porque es, no es para hacerlo siempre, de seguido, ¿sí? Eh, y acá también nos damos cuenta, primero, que no necesitamos tanta comida cuando el cuerpo está cada vez más limpio, tenemos más capacidad para absorber y digerir nutrientes, por lo cuanto no necesitamos comer a cada rato. Con comamos una o dos veces en el día, ya está. O sea, no, porque no están los bichos comiéndose nuestra comida, ¿sí? Estamos nutriéndonos nosotras. Bien, y lo último, y súper importante, que por ahí queda renegado, que una vez que nosotros limpiamos, tenemos que regenerar la microbiota, o sea, después de un proceso de desparasitación, hay que incorporar prebióticos, probióticos, fermentos, y también podemos incorporar glutamina para regenerar, ay, que se me fue la pantalla, ahí está, para reparar el intestino, vitamina C, omega 3, zinc, colágeno, son algunas cosas que podemos incorporar. Hoy les hablaba del tema del sistema inmunológico, cómo lo fortalezco. Esto anótenselo, porque se viene el otoño, ahora nosotras. La vitamina C es súper importante en esta época, y el omega 3 también, porque nos ayuda a desinflamar para el sistema inmune, o sea, fortalecer ahí el sistema inmunológico. Bueno, y acá les está como el resumen de los pasos, ¿sí? O sea, primero, esperen que se me fue la pantalla, está medio rara a mí, ahí está, ahí vuelvo. Primero arranco acá en la preparación, con la hidratación, con activar mi digestión, los órganos del muntorio, esto de lo que les decía, abrir el cuerpo para desparasitar, decirle a mis bichos que se vayan. Después arrancamos a desparasitar.
¿sí? Ahí empezamos a incorporar las plantitas, las herramientas antiparasitarias, dosis graduales, no con todo, voy despacito. Después hago la eliminación, ¿sí? Ahí vamos, en realidad la desparasitación y eliminación van de la mano. A medida que vamos desparasitando, vamos eliminando. Y el último es la restauración, todo esto de regenerar nuestra microbiota. Hacemos todo esto para que nuestro ecosistema, la microbiota, la mucosa intestinal, nuestro sistema inmune, y todo nuestro metabolismo se fortalezca. Por eso, esto es como una espiral, ¿sí? Que podemos hacer un ciclo, ese ciclo puede durar el tiempo que ustedes quieran, puede durar 4 semanas, puede durar 2 meses, puede durar 3 meses. 3 meses sería lo ideal si nunca hicimos desparasitación. Ya igual se van a dar cuenta que al mes y medio, hay veces que, ¿cómo me doy cuenta? ¿Hasta dónde? Eso está bueno. ¿Cómo me doy cuenta hasta dónde estoy desparasitando? Se van a dar cuenta porque después el cuerpo mismo empieza a dar señales de que vamos bien, y después pasa de que ya la misma medicina la suelta. ¿A qué me refiero? Es como que se van a asquear de tomar aceite de orégano, o se van a asquear de tomar la plantita, o ya es suficiente, ¿sí? El cuerpo les va a decir hasta acá. Van a ir haciendo como ese registro. Lo que sí es como, bueno, hice todo este proceso, repoblé, bla, bla, bla. La alimentación tiene que seguir, o sea, nuestra alimentación, podemos volver a incorporar lo que habíamos dejado, el azúcar, los lácteos, las harinas. Mi recomendación es incorporo de a uno y voy registrando cómo me va, cómo lo voy sintiendo, porque a veces le echamos la culpa al gluten, que nos hace mal, y tal vez yo soy intolerante a los lácteos, y no por la lactosa, sino por la proteína de la leche, por la caseína. ¿Sí? Y la única forma de yo darme cuenta si soy alérgica a la caseína es retirándola y después incorporándola. Si la incorporo y me inflamo de vuelta, ok, listo, chau caseína. Les traje ese ejemplo porque hay veces que le echamos la culpa al gluten o a la lactosa y en realidad es la caseína. O, o en realidad pueden ser las histaminas. Las histaminas que hay por ejemplo, en los cítricos o en el tomate. Entonces, la única forma de yo darme cuenta qué alimento me está generando como toda esa reacción alérgica o inflamatoria es haciendo todo este proceso de limpieza y comiendo simple, ¿sí? 2 verduritas, 3 máximo, no tanta mezcla, acompañado con algo de proteína y de grasas. Y ahí voy a ir haciendo como el registro de lo que me está sucediendo. Bueno, chicas, hasta acá llegamos. Y después van a recibir la guía, ¿sí? De acompañamiento para que lo puedan hacer autogestivo. Vamos a cerrar acá.